Ok, bueno, entonces, buena tarde para todos. Hoy el tema que nos atañe en el núcleo de administración financiera se denomina evaluación de inversiones. Eh, a ver, como especie de introducción, es importante tener en cuenta que todas las actividades que el hombre realice debe evaluarlas antes de iniciarlas, ¿sí? Muchas veces uno lo hace, digamos, de forma indirecta, pero lo está haciendo. Por ejemplo, solamente el hecho de que sonó la alarma y levantarse, usted comienza a evaluar, estoy a tiempo, ¿será que puedo seguir durmiendo otro poquito? O simplemente si me levanto ya, voy a obtener X resultado. Y así con todas las actividades. Pero pues obviamente lo que nos interesa a nosotros en nuestro núcleo tiene que ver con dinero, es decir, evaluación de inversiones económicas. Entonces, muchos de nosotros quizás hemos emprendido negocios sin evaluarlos antes de y determinar si desde el punto de vista financiero es factible llevarlo a cabo o no. Eh, entonces, lo que nosotros pretendemos es que se hagan una serie de presupuestos, evaluaciones, estudios antes de iniciar alguna actividad, ¿cierto? Para poder llevarla a cabo. Sin embargo, llevándolo un poco al tema práctico, el solo hecho de que la universidad o cualquier institución abran un programa nuevo para ofertar a la comunidad, el Ministerio de Educación Nacional pide que se haga un estudio de factibilidad para determinar si es viable abrir o no abrir. Y pues se evalúan varios aspectos. Uno, pues el tema de la demanda. Dos, las condiciones que tenga la institución. Y tres, el tema financiero. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que prácticamente nosotros, como somos institución pública, pues más del 80% del valor de nuestros estudios son financiados por el Estado y que con nuestra matrícula solamente subsanamos un 20% aproximadamente. Entonces, en este sentido, pues hoy vamos a hablar de evaluación de inversiones económicas, donde lo primero que vamos a hacer es una serie de presupuestos, un flujo de caja, vamos a calcular unos indicadores de inversión, como lo son el valor presente neto, la tasa de descuento, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio y el periodo de recuperación de la inversión. Estos quizás ustedes ya lo han trabajado en matemática financiera y muy posiblemente los vayan a trabajar en evaluación de proyectos por ahí en noveno. Sin embargo, pues hoy vamos a hacer una breve descripción del tema con el fin de que ustedes pues vayan apersonando y vayan teniendo dominio sobre el mismo. Entonces, como les comentaba, en el aula virtual les dejé un documento y en ese documento pues está toda la parte, digamos, teórica y básica de lo que hoy vamos a trabajar, ¿sí? Y lo que vamos a realizar hoy en nuestra clase pues simplemente es un ejercicio llevado a la aplicación de esta teoría. Entonces, también les dejé este documento en Excel, el cual contiene pues unos datos básicos, ¿cierto? Luego vamos a calcular un modelo de financiación de cuota fija. Vamos a calcular una tasa de descuento mediante el método del costo promedio ponderado de capital, o más conocido en una sigla en inglés como el WACC, ¿cierto? Los que son buenos en inglés, aquí traducirá que pues costo promedio ponderado de capital. El flujo de caja financiado, una estructura para evaluación de inversiones con proyecciones a 5 años, un pequeño análisis y aquí tenemos las fórmulas de los indicadores que les he venido comentando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar nuestro flujo de caja, ¿sí? Y luego de eso pues vamos a ver la definición de cada uno de esos indicadores y su aplicación y cálculo. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta.
profe, por ahora no. Todo claro. Bueno, perfecto. Entonces, si hay preguntas, por favor, lo vamos a realizar. Bien, entonces vamos a notar que esta información que tenemos para el flujo de caja, pues habla de algunos ingresos, como lo son las ventas, de gastos, de costos, de inversión inicial, de un préstamo. Y aquí hay valores que no se han liquidado, no se han calculado, que es lo que vamos a hacer ahorita a continuación. Y finalmente, pues tenemos unas políticas en el caso del incrementos en los ingresos. Ustedes saben que todo en la vida tiende a incrementarse, a subir de precio. En el tema de los costos, los gastos igualmente, pues hay una variable que es la inflación. Vamos a tener en cuenta el costo del patrimonio, es decir, el costo que las personas le dan a su dinero a la hora de tenerlo en un área productiva. Y finalmente tenemos aquí un dato que es el impuesto de renta. Con estos dos últimos, pues nos van a servir para calcular el costo del promedio ponderado de capital. Es decir, lo que vale o lo que cuesta financiar un dinero. Bien, entonces, como tenemos aquí amortizaciones de un empréstito y gastos de financiamiento o gastos financieros, tenemos aquí por este lado donde está acá un empréstito o préstamo, como lo quieran llamar, del sector financiero, el cual está por un valor de 70 millones. Entonces vamos a calcular, hacer una proyección de un crédito para estimar tanto la amortización como los gastos financieros. Entonces les invito a que vayamos a la hoja número 2 donde está la financiación. Y aquí podemos encontrar lo siguiente. Primero que pues el valor del empréstito 70 millones. El costo de este préstamo es de 23.85% efectivo anual. Y el plazo a cancelar son 5 años. La capitalización 12 quiere decir que va a ser mensual. Pero vemos que la tabla de amortización solamente está para 1, 2, 3, 4 y 5 periodos. Quiere decir que vamos a hacer pagos anuales. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos aquí a calcular unos datos de salida. En el primer movimiento pues tenemos el dinero, capital, se queda tal cual. La tasa de interés en este caso está efectiva, entonces lo que vamos a hacer es pasarla al nominal mes vencido o anual mes vencido. Y esto lo hacemos con la fórmula que todos conocemos, que es la siguiente. Digo 1 más i elevado a la 1 sobre n menos 1 y todo eso multiplicado por n. Vamos a utilizar esa fórmula. En este caso, abro paréntesis 2 y digo 1 más la tasa efectiva que tengo por acá, cierro, luego elevo, abro paréntesis y digo dividido entre 12, resto 1, cierro y luego multiplico otra vez por 12. Y esto nos da una tasa nominal del 21.58%. Si ustedes notan, es la misma tasa que tenemos acá, calculada con la función que ya de pronto trabajamos en algún momento, pero la vamos a recordar. Hicimos la palabra tasa punto nominal, nos pide la tasa efectiva y luego nos solicita los periodos de capitalización en el año, son 12 y cerramos. Y notamos que nos da exactamente el mismo resultado.
Entonces, por favor, lo hacemos y continuamos. Bueno, luego vamos a calcular la cuota fija. Y esta pues la podemos hacer con la fórmula que tenemos aquí al lado, que es esta. Vamos a colocarla por acá para que la podamos ver. Entonces la cuota sería el capital, que en este caso serían 570, dividido, voy a abrir dos paréntesis, digo 1 menos 1 más i, que en este caso es la tasa, si quiere tomamos esta, la tasa. Luego elevamos a la menos n, que en este caso son 5 periodos. Cerramos y luego dividimos otra vez sobre la tasa. Y luego cerramos. Esto nos da un valor equivalente a 24.226.175. Que si ustedes notan, aquí está calculado con una función que se llama pago. Voy a hacerlo para que vean cómo funciona. Digito la palabra pago. Selecciono la tasa de interés, que es esta. Luego el número de periodos, que para el caso son 5. Luego el valor actual lo coloco negativo y selecciono los 70 millones. Valor futuro lo podemos obviar o colocar 0. Y finalmente 0 y cerramos. Y notamos que exactamente nos da el mismo resultado que con nuestra fórmula. Entonces, por favor, lo hacemos. Profe, qué pena, ¿me podría dejar ver la fórmula? Es que no me está dando el mismo resultado. Qué pena. Gracias, profe. Con gusto. ¿Sí? Pero no me arde. Pero no me arde ni nada. No, sí, claro, no que las piernas sí me están ardiendo.
Bueno, listo, continuamos. Ahora vamos a hacer la tabla de amortización. En este caso, pues, los pagos serán vencidos. Entonces, en este caso, la amortización será 0, los intereses 0, la cuota 0 y el saldo será el valor del crédito. Por favor, prestemos atención y luego lo hacemos. La amortización será igual a la cuota menos los intereses. Repito, la amortización es igual a la cuota menos los intereses. Los intereses son iguales al saldo anterior por la tasa de interés y por favor fijamos esa tasa de interés. Luego la cuota ya la calculamos, entonces decimos igual, la fijamos y enter. Y finalmente tendremos que el saldo va a ser igual al saldo anterior menos la amortización. Y cuando tengamos esto, lo que hacemos es arrastrar hasta el final y aquí en esta parte nos debe dar 0. Entonces, por favor, lo hacemos y continuamos. Profe, qué pena, ¿me permite ver el de cuota fija? Ah, ya, perdón, ya. Qué pena, profe, gracias. Ok, sí, en este caso ya la cuota la tenemos calculada, sino decirle igual a este y fijarla. Y listo. Aquí hay que fijamos la tasa de interés. Aquí no hay que fijar nada y aquí tampoco. Bien, listo. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya que al final
Este automáticamente le sumó que la amortización les debe dar el valor del crédito solicitado. Acá simplemente es un promedio, quiere decir que dividimos esos 70 millones en 5, nos daría en promedio que se pagarían 14 millones por año. Lo mismo sucede con los intereses, son 51 millones, en promedio se pagarían por año 10 millones 226. Si ustedes se dan cuenta, ya estas cifras fueron aquí actualizadas en nuestros datos iniciales. Bien, ahora, paso a seguir, vamos a calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento. Pues para eso es necesario conocer cuál es el costo del capital, en este caso el capital con el cual se va a financiar esta inversión, pues tiene que ver con un patrimonio, unos recursos propios, tiene que ver con deuda, ¿cierto? El sector financiero, y para eso también hay que tener en cuenta los impuestos que se van a pagar donde se va a ejecutar esta actividad económica, en el caso de nosotros que es el 34%. Entonces, la fórmula para poder determinar el costo promedio ponderado de capital la tenemos en esta parte. Y dice que el WAP es igual al costo del patrimonio, por la ponderación que tiene el patrimonio sobre la inversión inicial, más el costo de la deuda sobre la ponderación que tiene la deuda sobre la inversión, y finalmente multiplicado por 1 menos los impuestos. ¿Ok? Para ello, pues vamos a hacer el siguiente cálculo. Aquí ya está predeterminado, esto creo que ustedes no lo tienen, lo vamos a hacer ahorita. Ustedes aquí ya tienen ¿qué? El valor de los recursos propios, que serían 350 millones, patrimonio que se está trayendo allá de los datos iniciales, que es el 12%, por acá está. Luego tenemos la deuda, que son 70 millones, el costo que ya lo sabemos, 323.85, los impuestos que también son traídos, que son 34, y finalmente la inversión inicial, que son 420, que son el valor que está por esta parte. Bien, ahora, con esta información lo que tenemos que hacer es calcular los valores decimales. Entonces, el costo promedio del patrimonio, pues es el 12%, perdón, sí, el 12%. Entonces, traemos el 12% a decimal, sería 0.12. La participación, la ponderación que tiene el patrimonio sobre la inversión, pues es lo siguiente. Tomamos el valor del patrimonio, de los recursos propios, que son 350 millones, y lo dividimos sobre el total de la inversión, que en este caso son 420. Es decir, que eso nos daría una participación del 0.83. Lo mismo hacemos con la deuda. En este caso la deuda es del 23, pasamos a decimal y sacamos también la ponderación. Es decir, el 420. En este caso debe ser la diferencia para llegar a 100. Del 83 aquí sería 17. Y finalmente el 34% de los impuestos. Entonces, por favor, calculamos esos valores y luego continuamos.
Bien, finalmente vamos a efectuar el cálculo de nuestra tasa tomando en cuenta la fórmula que tenemos en la parte superior. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo primero que hacemos es abrir un paréntesis y decimos que el costo del patrimonio debemos multiplicarlo por su participación o ponderación. Luego eso lo vamos a sumar por el costo de la deuda por su participación o ponderación. Y finalmente multiplicamos por 1 menos los impuestos. Y finalmente determinamos que nuestro costo promedio ponderado de capital o la tasa de descuento a través de ese método equivale al 12.62%. ¿Qué quiere decir? Que para que el negocio sea rentable, esta inversión debe rentar mínimo el 62%. ¿Ok? Ese es el rendimiento mínimo que debe generar el negocio para que sea rentable. Bueno, no sé si... ¿Cómo les dio el resultado a ustedes? Bien, finalmente vamos a elaborar nuestro flujo de caja. Nuestro flujo de caja que tenemos por acá. Tener en cuenta las políticas para hacer las proyecciones. Es un flujo de caja financiado a 5 años. Entonces, si ustedes notan, es una estructura muy similar a un PIG. Sin embargo, tiene algunas diferencias, como el tema de la depreciación y la amortización. Que, por ejemplo, tenemos los ingresos menos los costos igual a utilidad bruta, menos los gastos generales igual a utilidad operacional, menos los impuestos igual a la utilidad del ejercicio. Pero aquí pasa algo, debemos sumar la depreciación y restar la amortización del crédito y obtendremos un flujo de caja neto. Finalmente, sumamos la financiación y restamos la inversión inicial. Entonces recuerden que las inversiones son negativas, ¿cierto? Y pues esta financiación se obtiene positivo porque se da como un ingreso. La pregunta es, profe, ¿por qué será que la depreciación se suma? La respuesta es la siguiente. Como estamos haciendo un flujo de caja, pues hay que determinar los ingresos y las salidas de dinero. ¿Qué pasa con la depreciación? La depreciación simplemente es el cálculo del gasto de los activos, pero el dinero que sale realmente o físicamente de la empresa o del proyecto es 5 años después. Es decir, recuerden que esto existe una vida útil y la vida útil más cercana de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a 5 años, pues ese dinero puede ser utilizado para la reinversión o la utilización en algunas actividades que se necesiten. Es como si ustedes tuvieran un dinero en enero y saben que lo tienen que entregar en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? El día que usted necesite dinero, pues usted dice, puedo tomar de ahí y luego se repone y no pasa nada. De pronto muchas familias en Colombia tienen esa costumbre. Cuando tenemos una necesidad, pues miramos dónde hay dinero, lo tomamos de ahí y luego lo reponemos, ya que no existe urgencia para que este sea ¿qué? Utilizado. En este caso van a ser 5 años. No sé si me hago entender. Sí, señor. Ok, bien. Entonces, lo primero que tenemos es el año cero, también conocido como el preoperativo, es decir, antes de iniciar operaciones. En este año cero lo que vamos a hacer es registrar primero el impuesto, que en este caso es del 34%. Vamos a tomar en cuenta la financiación, es decir, todo lo que está aquí en amarillo, que en este caso son 70 millones. Y vamos a tener aquí la inversión inicial. Recuerden que la inversión inicial es negativa, entonces lo que vamos a hacer es colocarle un menos y tomamos la inversión.
Ahora, como la inversión, ¿dónde se me hizo? Ok. ¿Cierto? Menos 420. Y finalmente sacamos esta diferencia, es decir, decimos más 70, ¿cierto? Más la inversión. Quiere decir que se van a evaluar 350 millones como recursos propios. Es decir, un flujo de caja financiero. Y recuerden que es negativo porque las inversiones son negativas. Entonces, por favor, hacemos eso y luego continuamos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el primer año y con base en ese año ustedes hacen el siguiente o los siguientes. Entonces presten atención aquí. Lo que tenemos que hacer es seguir las indicaciones del flujo de caja. Y se debo colocar aquí los ingresos. Entonces me voy para mis datos iniciales y determino que los ingresos son 400 de ventas de contado más 500 de ventas a crédito, que es lo que se estima. Quiere decir que los ingresos para este proyecto van a ser de 500 millones. Luego, dice cuál es el costo de producción o el costo de ventas. En este caso tenemos unos costos variables por ventas o costos de producción equivalentes a 272 millones. Entonces los tomamos y luego, con base en ello, calculamos nuestra utilidad bruta. Y decimos, más, es decir, positivo, menos los costos. Quiere decir que tendríamos un margen bruto, una utilidad bruta de 228 millones. Por favor, lo hacemos y luego continuamos. Bien, luego vamos a registrar aquí en esta casilla todos los gastos generales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos para nuestra hoja de datos y miramos. Tenemos gastos de venta, entonces esto aplica. Decimos más. Tenemos gastos de administración, también aplica. Tenemos gastos por depreciación, y esta es depreciación lineal, también aplica. Y costos ya se incluyó, inversión inicial ya, empréstito ya, amortizaciones no, gastos financieros aplica. Es decir, tenemos 4 gastos y le damos enter. En este caso tenemos un valor de los gastos equivalentes a 39.226.000. Luego lo que hacemos es tomar la utilidad bruta y restar, como lo indica el flujo, los 39 millones. Quiere decir que tendríamos una utilidad operacional o una utilidad antes de impuestos de 188 millones. Entonces, por favor, los calculamos y luego proseguimos.
Bien, luego tenemos por aquí el impuesto de renta. Con este simplemente lo que vamos a hacer es tomar el valor del impuesto calculado de la utilidad operacional por la tasa, que en este caso es 34. Quiere decir que este proyecto pagaría un impuesto de aproximado de 64 millones de pesos o de unidades monetarias, no importa. Luego restamos esos impuestos y quiere decir que nos queda una utilidad del ejercicio de 124 millones. Pues por favor calculamos eso y luego continuamos. Bien, luego aquí tenemos, como la depreciación es lineal, pues esa no nos va a cambiar. Entonces simplemente traemos el valor que tenemos de depreciación, son 4 millones, y luego la amortización del crédito, que lo tenemos de este lado, o también estaría acá, que en este caso son 14 millones. Y efectuamos nuestro flujo de caja neto, que es igual la utilidad del ejercicio más la depreciación menos la amortización del crédito. Y en este caso tendríamos un flujo de caja de 114 millones. Como en el periodo 1, 2 y 3, 4 y 5 no se van a hacer más préstamos, quiere decir que aquí este quedaría en blanco y inversión también quedaría en blanco. Quiere decir que nuestro flujo neto de efectivo, que es lo que traduce esto, sería igual a 114 millones. Entonces, este es el saldo de caja para el periodo o el flujo neto de efectivo para el periodo 1. Entonces, por favor, calculamos los otros 4 partiendo de lo siguiente. Incrementando los ingresos en un 2.5 e incrementando los costos y gastos en el 3%. Para tener en cuenta que como la depreciación es lineal, pues esa no tiene incremento. Y el crédito tampoco tiene incremento, ya que es un promedio de los intereses que se van a pagar en promedio de los 5 años. Entonces, lo mismo que el tema de la renta, ¿no? En este caso vamos a suponer que siempre va a ser el 34%. Y creo que no es más. Tampoco la amortización del crédito. Entonces, por favor, tenemos 15 minutos para hacer la proyección de los de 5 años, a ver cómo nos va.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alguien ya tiene datos? Sí, señor. Ok. ¿Cuánto le dio el segundo año? A ver, el saldo. Mm, ¿Cuál, profe? Perdón, qué pena. El año 2. El total, sí. Sí, el saldo, allá donde dice flujo neto de efectivo, aquí donde estoy mostrando. Un segundo, profe, reviso. Ahí me dio 117.455.125. 117 millones. ¿Alguien le dio otro dato diferente? A mí me da 116, profe. 116 millones. 116, 117. Bueno, entonces lo voy a hacer. Entonces presten atención. Aquí, para hacer la proyección, lo único que tengo que hacer bien es el segundo año y luego arrastrar. Todo en Excel es así. Entonces, aquí puedo utilizar una fórmula de valor futuro. Entonces digo valor presente por 1 más la tasa, en este caso los ventas tenían un incremento o los ingresos tenían un incremento del 2.5. Fijo ese 2.5 y lo doy enter. Quiere decir que pasaría presupuestalmente de vender 500 millones a vender 512 millones, teniendo en cuenta un incremento del 2.5. Ahora, los costos como son el 3, hago exactamente la misma operación, valor presente por 1 más la tasa de interés. En este caso, la tasa sería el 3%, lo fijo, porque como es lineal, entonces todos los años de ahí en adelante se van a incrementar el 3%. ¿Ok? Acá pues simplemente yo copio y pego. Ahora, aquí sí hay que tener cuidado, porque recuerden que lo único que se incrementa aquí serían los gastos de administración y los gastos de ventas, porque la amortización la depreciación y lo de los intereses quedaría exactamente igual. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo aquí puedo decirle que tome este valor y le reste los valores tanto de la depreciación que está acá, menos los de los intereses que están en esta parte, ¿cierto? Y como siempre los voy a restar, entonces yo los voy a fijar. Fijo por este lado y fijo por este lado. Sin embargo, hay que sumárselos, es decir, hay que tenerlos en cuenta otra vez. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar y aquí los voy a sumar. Entonces lo saqué y luego lo sumo. Ahora, en este caso, lo único que tiene incremento sería lo que está aquí entre paréntesis. Entonces eso lo voy a multiplicar a otro paréntesis. Digo 1 más la tasa de incremento para ese es del 3%. Fijo también ese valor y cierro. Quiere decir que los gastos pasarían de 39.200 a 39.900. Esto copio, pego. Aquí sí fijaría desde el comienzo, es decir, la tasa. Y luego copio y pego.
Aquí como esto no va a cambiar, entonces le digo igual. Aquí tampoco va a cambiar, le digo igual. Y acá le digo control C y pego. Quiere decir que nos da 116. Bueno, el que le dio 116 le dio tal cual o le dio diferente. Me dio diferente, profe. Ah, chanfle. Bueno, de pronto hay que tener cuidado acá en el tema de los gastos. Yo lo hice ahí con una fórmula inventada, pero si ustedes quieren lo vamos a hacer acá, digamos, paso a paso. Ustedes notan que los gastos son estos tres y este. Los que están en naranja no tienen incremento, quiere decir que pasarían igualitos, digamos, a la proyección del siguiente periodo, igualitos, no tendrían nada. Y estos sí tendrían un incremento del 3%. Entonces, como decir, este señor multiplicado por 1.3, que sería otra forma de hacerlo. Y listo. Y sería la sumatoria. Entonces, si yo sumo acá, yo sumaría y me daría 39.976.000. Vamos a mirar cuánto me dio acá. 39.976.000. Quiere decir que esa fórmula así toda como extraña, larga que me quedó, pero igual quedó bien hecha. Y lo mismo sucedería para los siguientes periodos. Igualmente el procedimiento. Es decir, lo único que tendría incremento serían estos dos señores y estos pasarían exactamente igual. Entonces no sé dónde tuvieron el error. ¿Dónde más podría ser? Pudo ser. Yo diría que fue ahí. No veo dónde más pudieron haberse equivocado. Luego de eso, pues simplemente me resta es arrastrar hacia la derecha y ya tendría lista mi proyección para los demás periodos hasta el año 5 de mi flujo de caja financiado. Entonces, por favor, hacemos ese proceso y luego continuamos. Profe, qué pena, ¿me permite ver la fórmula de la casilla E10? E10 sería esta.
Listo. ¿Cómo van? ¿Cuadrado o no cuadrado? Profe, regálenos un minutico más porque en lo personal a mí no me da. No Listo, sé, listo, está un listo. valor diferente. O venga, reviso, no sea que el equivocado sea el profesor. Voy a rectificar, ¿cierto? ¿Dónde me da diferente? Profe, en financiación le está restando es el D18, ¿no debería ser el C18? Venga, miramos. Financiación. Aquí dice de 18, financiación. No, está bien, es el D porque estamos hablando de los intereses. Esto es para la parte inferior de la amortización. Sería el C18. Esta es la amortización. Es 10 millones. O si quiere tomarlos todos de acá, como lo hice yo. Ah, no, profe, ya entendí cuál era el error mío. Sí, ya lo encontré. ¿Sí? Ah, ok. Listo, profe, gracias. Bueno, y los demás los veo, bueno, no los veo, los escucho muy silenciosos.
Bueno, vamos a continuar. Ya después de tener nuestro flujo de caja elaborado, lo que sigue es determinar los indicadores de evaluación. Entonces, en la hoja de fórmulas están obviamente las fórmulas, ¿cierto? De cada uno de los indicadores. Y pues voy a contarles más o menos de qué trata cada uno. El valor presente neto es un valor que lo que hace es una comparación entre lo que hoy invierto versus lo que voy a recibir en el futuro, pero digamos comparado en el día de hoy, al año actual, porque recuerden que en matemáticas financieras yo no puedo sumar, ni comparar, ni restar valores en fechas diferentes. Entonces, todo debe ser en el futuro, o todo en el presente, o en una fecha determinada, en este caso el día de hoy. Por eso se llama valor presente neto, presente. Entonces, el resultado aquí nos puede dar de dos formas, bueno, de tres. Uno que sea mayor que cero, que sea igual a cero, o que sea menor que cero. ¿Qué pasa si el valor presente neto da mayor que cero? Quiere decir que se acepta la inversión. Cuando da igual a cero, me genera duda. Y lo mejor, desde mi punto de vista, es no invertir. Porque está como en el punto de equilibrio, es decir, está a un paso de generar utilidades y a un paso de generar pérdidas. Entonces, muy riesgoso. Y definitivamente, si da menor que cero, hay que rechazar. ¿Ok? Estos son los criterios de evaluación del valor presente neto. Eso. Por otro lado, tenemos la TIR. La TIR básicamente es el promedio en que los inversionistas recuperan su inversión inicial cada año. Es un promedio, ¿cierto? Y la TIR, el criterio de evaluación de la TIR es que la TIR sea mayor que la tasa de descuento. Es como si yo, colocara una venta de empanadas, pero me prestan un dinero para poder producir y vender. Me prestan y ese dinero me lo prestan al 10%. Y resulta que mi negocio renta al 5%. Quiere decir que lo que rento ni siquiera alcanza para subsanar el capital que me están prestando. Por esa razón se pide que la tasa interna sea mayor que la tasa de descuento, es decir, que el costo del capital. Luego tenemos la PRI. La PRI es el periodo de recuperación de la inversión. Aquí lo que se pide o el criterio que se tiene para que una PRI sea aceptada es que esté dentro de los periodos de evaluación, es decir, en este caso entre el año 5 y el año 1. Si ya es mayor, entonces definitivamente no es favorable. Y finalmente tenemos la relación costo-beneficio, que es esta, donde es el cociente entre los ingresos y egresos, pero también actualizado, es decir, traídos al valor presente. Y aquí tenemos una situación muy parecida a la del valor presente neto. Cuando la relación costo-beneficio es mayor que 1, cuando es igual a 1 y cuando es menor que 1. Cuando es mayor que 1 se acepta, o sea, es bueno. Cuando es igual a 1 se genera duda, ¿cierto? Es decir, invierto 100 y recupero 100, es decir, como diríamos en mi pueblo, compra pan para vender pan. Y cuando es menor que 1, ahí sí definitivamente hay que rechazar. Rechazar. Ahora, que si el valor presente neto es negativo, pues digamos que ya no tendrían validez
los demás indicadores. Entonces, por esa razón, igual se elaboran todos. Si el valor presente neto es positivo, entonces se pasa a calcular la TIR, la relación costo-beneficio y la PRI. Pero si da negativo, entonces simplemente, pues como se rechaza, no se calculan los demás. No es necesario. ¿Ok? Y aquí pues tenemos las fórmulas, ¿cierto? Y ya lo que continúa o lo que prosigue es hacer el cálculo. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular con la fórmula el valor presente neto. Dice que es la sumatoria de los flujos netos de caja actualizados o traídos al valor presente, es decir, divididos entre 1 más la tasa de descuento elevado a la n. Luego se suma y se le resta la inversión. Esta es la inversión inicial y recuerden que es negativa. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces por aquí tenemos el valor presente neto. Y este lo vamos a calcular de dos formas. Primero, con una función y luego con la fórmula que tenemos en la hoja de fórmulas. Aquí hay una función que se llama valor, o sea, V neto actual. Abrimos un paréntesis y decimos tasa. En este caso, la tasa que vamos a tomar es la tasa de descuento. Luego, punto y coma, dice valor 1. Entonces, valor 1 es que vamos a tomar el flujo neto de efectivo del periodo 1 hasta el periodo 5. Y finalmente, vamos a sumar la inversión inicial. En este caso la sumo porque esta está negativa. Quiere decir que el valor presente neto nos daría igual a 71.781.000. ¿Quiere decir que es mayor que cero? Quiere decir que este proyecto es viable, atractivo financieramente. Y podemos continuar para calcular los demás indicadores. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a traer los datos que están aquí arriba, que son el periodo 0, la inversión, el 3 y el 4. Ahí están los 5 periodos. Ok. Ahora, ¿cuál es el valor presente de 350? Pues como ya está en el presente, pues sería igualito. Ahora, ¿cómo hago para traer el valor presente neto del primer periodo? Entonces voy a mi fórmula y me dice, tengo que tomar el flujo neto de efectivo y dividirlo entre 1 más la tasa de descuento y elevado al número de periodos. Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces aquí esto es el periodo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué hago? Dice, flujo neto de efectivo, 114. Dividido, abro paréntesis, digo 1 más la tasa de descuento, que en este caso es la misma que tomamos acá. Voy a fijarla. Y luego elevo a la 1, porque es del primer año. Lo que hago, arrastro, ¿cierto? Y listo. Entonces, en este caso, ya tengo ahí mis cálculos. Entonces, solamente me resta sumar. Entonces, me vengo por acá a este lado y voy a sumar. Sumo desde el periodo 0 hasta el periodo 5. Y verifiquemos cuánto nos da. Nos da 71.871.302. Quiere decir que nos da exactamente el mismo resultado. Entonces, por favor, lo hacemos y luego continuamos.
¿Listo? ¿Cómo le fue? Profe, también para ver la formulita de abajo, donde se sacó para comprar el valor. Simplemente, aquí fue solamente sumar. ¿Estos valores ya los tienes? La de abajo, profe, la que da 101. La de 35. Ah, esa, profe. Y listo, profe, muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces en este caso, como el valor presente neto nos dio positivo, quiere decir que podemos seguir elaborando los siguientes cálculos. Entonces, recuerden que como es positivo, el proyecto como tal es viable, atractivo. Entonces lo que sigue es la TIR. La TIR es el proceso más sencillo, porque siempre me tengo que ubicar ahí y voy a digitar la palabra TIR. Y abro paréntesis. Y luego selecciono desde el periodo 0 hasta el periodo 5. Y cierro. Entonces, por favor, lo hacemos. En este caso nos dio 20.57, que quiere decir que los inversionistas van a recuperar en promedio el 27.57% de su inversión inicial, es decir, de los 350 millones. Como el indicador es mayor que la tasa de descuento, quiere decir que es atractivo, ¿ok? Entonces, ese es un referente. Luego tenemos el periodo de recuperación de la inversión. Como ustedes notan, aquí hay dos. Sin embargo, la más recomendable es la PRI descontada. Entonces vamos a calcularla de acuerdo a la fórmula. Recuerden que la fórmula, venga a ver qué dice. La fórmula dice que la PRI es igual a la inversión dividido entre el cociente de los flujos netos sobre el horizonte. ¿Esto qué traduce? Entonces vamos a hacerlo. Entonces dice la inversión. Entonces en este caso voy a colocar menos para que me dé positivo 350 millones dividido, abro un paréntesis para que el cociente nos dé un solo valor y vamos a sumar, aquí aplicamos una fórmula que dice suma los valores actualizados. ¿Cuáles? Los que ya determinamos en esta parte. Estos son los flujos de caja actualizados o los flujos netos de efectivo actualizados. Ya los sumé, ahora los voy a dividir en 5. ¿Por qué en 5? Porque ese es el horizonte, los años. Y listo. Quiere decir que el periodo de recuperación de la inversión es 4.5.
está dentro del rango. ¿Cuál? Entre 1 y 5. Y aquí me indica que los inversionistas recuperarán el 100% de su inversión iniciando el periodo 5 o entre el periodo 5 y el periodo 4 o 4 y el periodo 5. Entonces, por favor, lo hacemos. Profe, que me permite ver un momento la fórmula de la D35. Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bien, continuamos. Entonces ya no nos queda sino un solo indicador. Vamos a mirar. Y es la relación costo-beneficio. Entonces la fórmula dice que debo traer los ingresos al presente. En este caso ya lo tenemos acá hecho. Es decir, tenemos los ingresos y los actualizamos con la fórmula del valor presente neto, ingresos, costos y los gastos de igual manera. ¿Listo? Entonces sumamos los costos y los gastos, eso nos daría 1.162 millones de egresos con ingresos de 1.855 millones. Entonces la relación simplemente es calcular la división entre los ingresos dividido los egresos. En este caso nos da 1.6. Recuerden que aquí la relación para que sea favorable es que sea mayor que 1. En este caso digo mayor que 1. Y nos dice que es 1.6. ¿Qué quiere decir? Que por cada unidad monetaria que se invierta en el negocio se van a tener como ingresos 1.6. O dicho de otra forma,
por cada 100 millones que se invierta, se van a generar como ingresos 160 millones. O también podemos decir que por cada millón invertido, vamos a generar utilidades por 600.000. Entonces, por favor, lo hacemos y luego continuamos. Bien, chicos, entonces ya lo que nos queda es hacer un análisis, y pues yo ya se los tengo aquí estructurados. Lo único que ustedes deben hacer es cambiar los valores. Entonces usted va a la hoja de análisis, ¿cierto? Digamos que obviamente ustedes con más experiencia pues pueden hacer un análisis mejor que el que yo les tengo aquí propuesto, pero digamos que más o menos esta es la estructura, ¿ok? Porque no solamente basta hacer los cálculos, sino hacer un análisis o un concepto sobre la inversión. Entonces, dice de la siguiente manera: una vez efectuados los cálculos matemáticos relacionados con la evaluación de inversiones y tomando como referente el método del valor actual neto o valor presente neto, la relación costo-beneficio, el periodo de recuperación de la inversión y la tasa de retorno, se concluye que, la inversión de 350 millones en la actividad económica evaluada a 5 años con una tasa de descuento del 12.62% establecida mediante el método del WAP es atractiva, o en otras palabras, viable financieramente, dado que los flujos netos de efectivo son lo suficientemente positivos para que el valor presente neto sea mayor que cero, donde el valor arrojado fue de 71.781.302. A su vez, la TIR, que es la tasa interna de retorno, equivale al 20.57%, permitiendo que los inversionistas recuperen en promedio este porcentaje cada año. Además, es 8 puntos porcentuales superiores a la tasa de descuento. Recuerden que la tasa de descuento estaba alrededor del 12.62 y nuestra TIR de 20, lo cual es favorable. La actividad económica arroja una relación costo-beneficio de 1.6, es decir, que por cada unidad monetaria invertida se obtienen como ingresos 1.6 unidades monetarias. Finalmente, los inversionistas recuperarán el 100% de su inversión inicial, iniciando el periodo 5 de la evaluación. Desde lo técnico y financiero se sugiere invertir en la iniciativa empresarial. No sé si hay dudas acerca de la evaluación que acabo de hacer o hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, señor.
Ok, bien. No, Igual, señor. igual desde si ya descargaron los documentos del aula virtual, pues ahí doy, digamos, una contextualización un poco más teórica acerca de los puntos, los cuales pues ustedes deben revisar, ¿cierto? Si hay alguna pregunta en el transcurso de la semana me lo pueden hacer, o si necesitan que haga otro video, pues lo hago y con mucho gusto. La idea es que dentro de 8 días tengamos taller en clase. Hoy nos rindió, son las 8:10. Yo creo que por hoy podemos dejar hasta acá. Si no hay dudas, entonces recuerden que yo les estaré enviando el video de la clase. Y pues los que no trabajaron en Excel no pudieron acompañarnos. Entonces pues les sugiero ver el video nuevamente y realizar el proceso. ¿Ok? Entonces, no siendo más, hoy podemos dejar hasta aquí. Hoy nos rindió. Ok, profe.